Arrancamos el consultorio de bolsa. Estamos esta tarde de jueves en Mercado Abierto en Capital Radio, dispuestos a solucionar dudas que ustedes puedan tener ahora mismo con sus inversiones. De la mano de Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo están las cosas en los mercados? Hace un par de semanas que no hablamos. Hoy además hemos tenido cosas interesantes porque ha arrancado la temporada de presentación de cuentas de la mano de Ujú. Bankinter aquí en España. Va a ser uno de los valores que vamos a analizar esta tarde, Bankinter, pero antes vamos a dibujar un poco la situación general. Avanzada ya la temporada de cuentas al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, y mientras seguimos a vueltas con lo que puedan ir haciendo los bancos centrales, próximas citas importantes en el mes de mayo, a la vuelta de la esquina. ¿Cómo están las cosas? Técnicamente no pasó nada la semana pasada, nada nuevo. Eso no deja de favorecer a la inercia en desarrollo, que es alcista. Es decir, si nada la cuestiona, pues estamos donde estábamos. Sí. Es bien cierto, sin embargo, que tenemos una importante resistencia en la zona 4200 del S&P 500, que podemos ver muy clara aquí. También podríamos resaltar que han pasado cosas positivas que, de momento, y mientras no se demuestre lo contrario, permiten pensar que esa resistencia es algo que el mercado puede atacar y superar. ¿Por qué? Pues por un lado, por lo que está pasando con la volatilidad, que ha tenido continuidad esta semana. Puedes ver esa vela negra fuerte, esto es un gráfico mensual, que los precios estarían dejando. La tenemos en la zona de 16,5, pero es que al perder la zona de los 18, más o menos, se perfora una directriz alcista en volatilidad en el VIX que viene desde el año 2018, sobre la cual se intentó el último rally, el que nos llevaba hacia 30 en esos días de pánico, entre comillas, digo entre comillas porque, en fin, llamarle pánico a eso, los que somos muy viejos, pues ya estas cosas no nos asustan demasiado. Pero bueno, vimos mucha tensión en el sector bancario y obviamente, si no hubo pánico, pues se debió a la rápida intervención, supongo, de las autoridades, etcétera, etcétera, con sus planes de nuevo sobre la mesa, dinerito fresco aquí para todo el que lo necesite, pues nada, hasta el infinito y más allá. Mientras eso sea así, pues las bolsas seguirán en la misma lógica, supongo. Y la lógica es la que los precios vienen manteniendo. De momento, en los últimos años, es alcista, más allá de la corrección del año pasado. Lo que todos queremos ver en un momento determinado cuando hacemos análisis técnico, algo que ajuste, pero que se ha superado bastante bien. Hemos hablado sobre ello muchas veces en tu programa, desde octubre pasado, ese doble suelo del Dow industrial, en un entorno de sentimiento inversor absolutamente extremo, después una superación de esa directriz bajista, una corrección muy notable, muy bien desarrollada, que supone devolver el 50% del alza, que es una muy buena corrección, y sobre la base de la corrección, porque esa corrección canaliza perfectamente, vemos que también está la antigua directriz bajista de la corrección. Es decir, teníamos dos grandes soportes, de hecho hay algunos más, pero bueno, entre ellos ese 50% que marcaría la teoría de onda de Elliott si aplicamos pues, el retroceso de Fibonacci. Sobre ese, por tanto, triple soporte, por destacar tres realmente muy consistentes, muy fáciles de ver desde un punto de vista técnico, los Sí. precios se han venido al alza, también lo hacen con un pequeño doble suelo sobre esa base de canal bajista, y la semana pasada nos salíamos de esa directriz bajista. ¿Qué han hecho los precios al menos hoy o podrían estar haciendo hoy? Pues bueno, corregir para buscar ese antiguo techo. Quizá nos baste con eso, es decir, lo que era resistencia ahora es soporte. Hoy al menos los precios están aguantando. Lo señalo porque es el mismo tipo de fenómeno que hemos visto aquí, o sea, ruptura y aquí, pum, como los precios se vuelven a apoyar. Como puedes ver aquí, ¿no? Rompe, se apoya y nuevos máximos. Se vuelve a apoyar y hacia arriba, se vuelve a apoyar y hacia arriba. Es decir, esa antigua resistencia ha ofrecido soporte por 3 veces. ¿Lo hará aquí? No lo sé. ¿Lo hará rebotando y luego recayendo y algo más complicado? No tengo ni idea. Sí quiero decir que esa resistencia es bastante fuerte, por tanto, si seguimos subiendo y superamos el 4200 del S&P 500, no parecería muy razonable que los precios vuelvan a apoyarse aquí, al menos a corto plazo. Y me quiero quedar en el mensaje que me parece importante, que es lo que está pasando con la volatilidad. Es decir, una ruptura como esta de volatilidad en gráfico mensual, nos falta el cierre, pero bueno, presumiblemente pues la vamos a tener. No diré que tiene un mensaje operativo, pero sí tiene un mensaje analítico. Es decir, hablamos de un proceso de mínimos crecientes desde el año 2018. Es decir, que cuando tuvimos la pandemia y tuvimos esa gran corrección de mercado, ya teníamos volatilidad ascendente y por primera vez eso se estaría rompiendo. Es decir, estamos perforando unos mínimos importantes y dejándonos la directriz. La directriz no es ni mucho menos una herramienta operativa.
en esto yo creo que el análisis técnico ha hecho un mal trabajo, al menos a efectos teóricos, y mucha gente confunde la perforación o la ruptura de una directriz con algo que debe llevarnos a operar. Pero lo que sí nos señala es que ese proceso de alzas de volatilidad, que ha durado varios años, se está moderando. Y si viéramos perforación de la zona hacia la que debemos caer, porque la volatilidad debería caer hacia la zona de 14,10, lo normal es que el mercado siga subiendo, porque hay espacio en la volatilidad para caer bastante todavía. Estamos en un 16,5, pues hasta un 14,10, estamos hablando de un 20% de caída en el VIX, que difícilmente no aprovechará la renta variable para escalar y probablemente superar el 4.200 del S&P 500 y encaramarse hacia zonas ya más complicadas en proceso de medio plazo y quizá, quién sabe, hacia los niveles de máximos previos, que sigo pensando me parecen bastante difíciles de superar. Pero cualquiera que ha venido descartando la idea de que este rebote pudiera devenir finalmente en un suelo sostenible, pues tiene en la ruptura de la directriz un elemento que le juega en contra, que cuestiona ideas de fondo que pudieran estar bastante establecidas. Esto reforzaba al mercado bajista de 2022. Ahora ya no está ni mucho menos claro que tengamos esa directriz alcista. El mercado está intentando romperla en gráfico mensual, veremos qué pasará. Pero desde luego, si nos vamos hacia el 14,10, lo que probablemente vamos a poner en duda es la secuencia de mínimos crecientes. Y si somos capaces de romperlos, es decir, si la volatilidad se moviera por debajo de los mínimos marcados en el peor momento del mercado bajista de 2020, perdona, no, la corrección, en el mejor momento del mercado en volatilidad durante la recuperación post pandemia, porque este gran rally es el crecimiento de la volatilidad durante la pandemia y esta es la relajación de la volatilidad, que como podemos ver sigue manteniendo mínimos crecientes. Bien, si somos capaces de romper esos mínimos crecientes, yo por primera vez empezaría a plantearme seriamente, y es algo que evidentemente no tenía por qué contestar en octubre, es decir, no hace falta, no es el momento, pero empezaría a plantearme seriamente no solo que podemos movernos hacia los máximos históricos, sino que eventualmente pudiéramos incluso continuar más allá de ellos. Pero bueno, es algo analítico, es decir, en el día a día no tiene demasiado peso, más allá de considerar si uno tiene o no que reducir exposición en las resistencias. Personalmente pienso que no, con este comportamiento de la volatilidad, las resistencias se vuelven más vulnerables. Bueno, esa es la escena que tenemos ahora mismo. Voy a aprovechar para recordar a nuestros oyentes cómo pueden participar en este espacio, las formas que tienen de hacerlo. Una es enviando un correo electrónico a la dirección que tenemos, que es oyentes@capitalradio.es. También tienen la opción de llamarnos por teléfono para intervenir. El número es el 91 283 33 33 y luego también pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600. Antes de ir con mensajes concretos de oyentes, le decía al principio Bankinter, que ha sido el protagonista de la jornada tras esta presentación de resultados, y ha sido una sesión bastante interesante la que ha dibujado hoy intradía, ¿no? Porque arrancaba la jornada con Sí. alzas importantes y poco a poco se iba desinflando. Sí, no creo que eso deba sorprender a nadie, porque el rally de las últimas sesiones había sido considerable y, por tanto, descansar en la primera resistencia parece normal. ¿Y qué es lo que ha hecho el mercado? Llevar los precios hasta la primera resistencia. Podemos ver que por debajo de 6,12 tenemos un gran doble techo confirmado durante esa, digamos, crisis bancaria que tuvimos hace algunas semanas. Este doble techo recorre ampliamente su objetivo mínimo teórico, es decir, no se ha dejado nada. Obviamente podría llevarnos más abajo, porque mientras no se revierta la tendencia, pues puedes tener continuidad de la misma. Y obviamente no tienes una reversión cuando lo que tienes es una vuelta a nube. Es difícil saber si este proceso de corrección ha terminado. Sí es cierto que hemos roto una primera zona de máximos decrecientes, aunque no lo hayamos hecho en cierre, pero sí lo hemos hecho pues interinamente con bastante claridad. Pero esta es una banda complicada para corto plazo, así que es normal que los precios se hayan parado y que se pueda estar quizá consolidando entre esta zona y el 6,10 durante algunas sesiones. Más allá de eso, entiendo que el mercado, si va a seguir subiendo, permitirá que no solo Bankinter, sino otros bancos sigan rompiendo resistencias y se dirijan hacia los máximos del año, máximos que muchos índices de la renta variable europea ya han superado. Los bancos se han quedado atrás, pero durante el año habían estado muy protagonistas, con lo cual, bueno, no voy a decir ni siquiera que hayan perdido mucha de su fuerza relativa en tendencia. Quizá sí la de más corto plazo, pero
empiezan a recuperarla, ¿no? De hecho, en las últimas sesiones hemos visto un comportamiento bastante bueno a nivel sectorial y ello permitía al IBEX 35 ayer marcar máximos históricos en su versión total return. Pero hoy hemos retrocedido un poquito, pero ayer el IBEX hizo máximo histórico. Bueno, vamos a ir con mensajes de oyentes. Vamos a comenzar esta tarde con esta nota de audio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Raúl y quisiera preguntar por dos valores. Uno es Telefónica y el otro sería IAG, pero en la española. A ver qué tal ves estos valores. Saludos. Imaginamos que tiene compradas acciones de los dos, Telefónica y IAG. Le conoce, porque sabe que analiza siempre el mercado británico IAG. Bueno, a lo mejor se pinta que son dos compañías diferentes. No lo sé. Por la forma en la que lo ha dicho es como si hubiese dos IAGs. Solo hay una IAG. ¿Quiere analizar el gráfico de la española? Muy bien, yo analizo el gráfico de la británica. ¿Por qué? Porque es el mejor de los dos. Ya está. Entonces, cada uno que se mueva como quiera. No va a haber muchas diferencias. No va a haber muchas diferencias. Seguro, en el corto plazo. Y así nos vamos a ahorrar, ¿no? El discutir sobre qué precio actuamos. Los mínimos de la semana pasada, primera zona de soporte y primer nivel por debajo del cual podría considerar que la recuperación que mantiene los últimos, pues desde esa fuerte corrección que vivió la bolsa en general hace algunas semanas, pues si ese rebote que hemos visto después, que ha llevado al IBEX a máximos históricos, se está agotando, pues IAG perderá los mínimos de la semana pasada. Da igual, en Londres o en Madrid, da igual, si es la misma compañía. Y de hecho es casi el mismo gráfico en este momento. Las diferencias se van a ver en procesos de fondo. Y se van a ver en procesos de fondo por los dividendos y las ampliaciones. Y por, en este caso, en el de IAG, simplemente porque hay una divisa distinta. Entonces, ¿por qué yo prefiero el de Londres? No es por hacerme el pijo. Es porque Londres es la matriz, nos guste o no. Esta compañía, su headquarter está en Londres y es donde más cotiza. Entonces, ¿y dónde están los grandes fondos internacionales? ¿En Madrid o en Londres? En Londres. ¿Dónde compran los grandes brokers internacionales? ¿En Madrid o en Londres? En Londres. Normal. ¿También compran en Madrid? Sí, pero desde luego tienen más por la mano en Londres. No pasa nada. Entonces, es lógico que si concentras la mayor parte del negocio, del volumen, pues también, al final del día, ese gráfico te sirva un poquito mejor como referencia. Y hay una discrepancia que va produciendo la variación del euro contra la libra. Eso es inevitable. Por lo tanto, tenemos dos charts distintos, pero no dos compañías diferentes. ¿Quiere ir un poquito más lejos? ¿Quiere ser más conservador que la compañía? Entonces no tomamos los mínimos de la semana pasada. Nos tomamos los mínimos de la corrección que hemos vivido el mes pasado. Ese sería el soporte por debajo del cual yo diría que las cosas se complican ya de un modo que no tiene mucho sentido mientras las bolsas estén al alza. Creo que ahora mismo pues lo están. De Telefónica no le puedo decir mucho. El valor lo ha hecho perfectamente, presenta un soporte en 4 euros, probablemente no lo pierda. Perderlo tampoco cambiaría nada. Honestamente creo que ahora mismo todo lo que sea moverse por encima de la primera zona de mínimo ascendente, antigua resistencia, ahora soporte, 3,66. Estas cosas se ven muy claras en gráficos que se ajustan, en gráficos que no se ajustan, no se ven tan claras. Tenemos ahí un importante nivel de mínimo creciente que debería servir como zona de apoyo en el caso de que los precios vuelvan a corregir hacia ahí. Hemos visto Telefónica fuerte en términos relativos porque está claramente por encima del alto previo a diferencia del IBEX, que solamente lo ha roto por una sesión. Y poco más, es decir, no veo el valor perdiendo los 4, a corto plazo al menos, pero si los perdiera tampoco me parecería escandaloso ni algo que me hiciera dudar demasiado de la situación técnica mientras el mercado siga empujando. Vamos a continuar con más cuestiones. Por ejemplo, vamos a ir a Intel, mercado americano, para responder a David, que nos ha escrito un correo y quiere saber qué opina de una posible entrada en Intel, en la tecnológica estadounidense, con la actual valoración. Considero que después del triple suelo y la ruptura ha vuelto a apoyarse en la anterior resistencia. ¿Optaría por un stop ajustado? Nos pregunta esto David sobre Intel. Bueno, es en cierto modo dudoso que esto sea un triple suelo, porque si ajustamos el gráfico por el dividendo que entrega Intel, que Intel paga dividendo, podemos ver que no es un triple suelo, es un doble suelo. O sea, ese doble suelo desaparece y se convierte en una especie de movimiento con un mínimo ascendente entre 24 y 26. Pero luego sí tenemos un doble suelo, es decir, no tendríamos 3, tendríamos 2, después de un primer rebote. Me vale como figura de vuelta, tampoco discutamos tanto. Pero observemos que existe un escenario alternativo, que es que
sea una bandera. Esto no lo podemos ver si no ajustamos el gráfico por ampliación y dividendo. Podemos verlo, que si lo hacemos así, ya no nos sale una bandera, nos sale una especie de, porque ya no podemos canalizar. Tenemos aquí esto más o menos plano, ¿no? Es decir, este sería un doble suelo más de manual, pero este doble suelo en realidad solo aparece si no ajustamos el dividendo. Si lo ajustamos, esto parecería más bien una bandera. Lo digo por contraponer en un escenario alternativo la idea de un gran patrón de vuelta que no me parece tan evidente en el caso de Intel. Intel es un valor que, desde un punto de vista técnico, tiene este gran doble techo aquí. Es verdad que ha recorrido todo su objetivo mínimo teórico, perfectamente está en condiciones de hacer un suelo. Además, el mercado pues invita a pensar que así es. Pero cuidado con descartar la idea de que esto, como digo, haya podido ser una especie de bandera. Va a depender mucho de lo que pase en las bolsas, me imagino. Si las bolsas retoman el alza, pues el valor será capaz de moverse hacia arriba, superar los últimos máximos y descartar ya claramente esta bandera. Lo ha hecho, o sea, ha roto semanalmente por encima de la misma, pero con mucha verticalidad, y lo que quieres un poco es ver consolidación y continuidad. Y aquí lo que hemos visto es directamente recaída hacia, bueno, un primer soporte que sea $31. Mientras esté por encima de $31, seguiría pensando que su idea de suelo, sea doble o no lo sea, es la más probable. Pero el stop está lejos. Tendríamos que situarlo ahora mismo bajo la zona de 24, más o menos, 23,95, $24. Es un stop alejado. Es un stop alejado. Pero son los stops que el mercado te va a pedir si trabajas tendencias que llevan 5 meses en desarrollo, en un mercado muy volátil, porque como hemos visto antes tenemos un VIX que está creciente desde el 2018, es decir, antes del 18 este tipo de procesos se vienen con mucha menos volatilidad. Ahora se vienen con mucha más volatilidad que hace pues más de un lustro, y eso hace más incómodo incorporarse en procesos de cambio de tendencia a medio plazo, salvo que uno acepte stops como el que ahora mismo demanda el título, que está ahí abajo. Insisto, una cosa es tener un soporte en la zona 31, que lo tienes, y me parece bien si quieres comprar aquí. Otra cosa es pensar que el 31 es un nivel por debajo del cual algo cambia. No está tan claro. Si bien es cierto que en tanto en cuanto tenemos esa idea de bandera, de que podríamos haber visto no un proceso de suelo, sino un proceso de rebote en dos supondas, bien, perder los 31 sí me inquietaría, porque ya empezamos, porque las velas que hemos visto después no son alcistas, son bajistas. Entonces, si empiezo a tener velas bajistas, incluso un gráfico semanal, y finalmente rompo un primer soporte, pues si yo hubiera tomado posiciones en 31, al menos me lo plantearía. Bien, vamos con otro oyente que nos plantea lo siguiente. Nos pregunta por compañías españolas. La primera de todas es Acciona Energía, dentro del IBEX. Dice que está dentro con pérdidas del 6% en este valor. Vamos a analizar primero este y luego se plantea dos opciones. En este caso, el ECNOR, mercado continuo para entrar, y un valor de BM Growth o la luz, también para tomar posiciones. Pero primero vamos con el que ya tiene en cartera y además le preocupa porque lo tiene con pérdidas. Bueno, está bien preocuparse cuando uno pierde y relajarse cuando uno gana. No es fácil, sobre todo relajarse cuando uno gana. El valor se ha dejado esa zona de 33 que presenta un soporte descendente importante. A mí me sorprende que se haya perdido. Yo hubiera apostado por lo contrario, sobre todo con el movimiento lateral, con ruptura alcista que se produce en la zona 33,5, 35,5. Perfectamente yo podría haber sacado una operación de compra aquí en el confidencial. Y si lo hubiera hecho, lo hubiera vinculado a los 33, con lo cual mi stop habría saltado. Bueno, tenemos aquí un soporte importante también, puede verse. Y en ese sentido, y con el mercado en la dirección opuesta, aunque este sector tiene gran capacidad de descorrelación, al menos en los últimos años, pues podríamos darle ese filtro que pasa por considerar que estos mínimos anteriores, como podemos ver, coinciden con la zona de 32, 33, son importantes y nos permiten mantener la posición. En concreto, estamos hablando de un 32.30. 32.30. Si perdemos el 32.30, honestamente yo cerraría la posición. Estamos en una tendencia bajista bastante amplia desde mediados del 2022 y en el caso de Corporación Acciona Energía no ha habido una reversión que haya tenido éxito. Ha habido un intento de reversión y solo uno importante, este que hemos señalado antes, y con precios claramente por debajo de sus mínimos, claramente por debajo de su línea de tendencia descendente o su soporte descendente, y ya durante 3 sesiones más allá de los mismos, pues da para pensar. Le daría ese filtro 32.30, pero no más.
Pues nos quedamos con ese dato, ese nivel concreto en Acciona Energía. A la vuelta de la pausa analizamos esas otras dos compañías, valores en los que quería entrar nuestro oyente, con Carlos Doblado.